Salmos capítulo 37, versículo 1. Mire cómo entra el salmista ya con la palabra. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Ahora, quiero que escuche el versículo 7. En la Nueva Versión Internacional dice la palabra: guarda silencio ante el Señor, prácticamente lo mismo, pero luego dice, y espera en Él con paciencia, le agrega acá. Esperar y con paciencia. Algo muy complicado en los días que vivimos, ¿no? Primero esperar. Y ahora Dios nos dice en la palabra, con paciencia. Pero vamos a trabajar porque este salmo es muy bello y también nos da una enseñanza. El salmista comienza diciendo, no te impaciente a causa de los malignos. Y aquí, para que usted entienda, el salmista David nos prohíbe, escuche bien, nos prohíbe o nos precave. A ver, ¿qué significa la palabra precave? ¿Tienen idea? Previene. ¿Qué más? Avisa, advierte. ¿Quién dijo advierte por allí? Advierte. Y mire, aquí el salmista, al comienzo de este salmo, comienza a establecer o a marcar una actitud que muchas veces suceda, porque ¿a cuántos les gusta la injusticia? A nadie nos gusta la injusticia. Pero dice la palabra de Dios que aquí hay personas, las enumera bien el salmista, los cuales llama malignos, luego más abajo malhechores, gente que obra mal y que prosperan en la vida. Y uno ve cómo las cosas le va bien, cómo hay un cierto éxito en ellos. Entonces aquí el salmista viene diciendo, no te impacientes, porque eso lo vas a ver, vas a ser testigo. Delante de tus ojos va a haber personas que van a prosperar en la vida, que les va a ir bien, que parecería que tienen una vida color de rosa, que nada les pasa, nada les sucede, está todo perfecto. Pero bien dice el salmista, no te impacientes. No entres o no permitas que esa prosperidad te afecte o te haga mal, porque la palabra precave habla de prevenir un riesgo, daño o peligro para guardarse de él y evitarlo. Quiere decir que si yo me pongo mal, porque los malignos, los malhechores, las personas que hacen injusticia prosperan, ¿a quién le va a hacer mal? A mí. Yo me voy a poner mal y hasta puedo enojarme con Dios. Porque mire, yo sé que cuesta, pero ver que otro prospera y uno no, hace un poco de ruido, ¿no? Ver que
A otros las cosas les salen bien y nosotros estamos sumergidos en cantidad de problemas. Hay algo aquí dentro que a veces hace un poco de ruido, por no decir hace ruido. Y aquí el salmista dice, no te impacientes, porque mire, está hablando acerca de este tipo de personas, pero también nos está advirtiendo que no permitamos que ese tipo de prosperidad, y aún sabemos que el diablo prospera, ¿sí o no? El diablo prospera, pero no es la prosperidad que Dios quiere. Y a veces el ver en otros eso, a nosotros nos hace daño, nos pone mal. Conozco personas que hasta se entristecen, porque a otro la vida le es favorable y yo estoy con problemas. Y estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de las personas que no tienen a Cristo. De los cristianos, porque esta palabra es para la iglesia. Ahora, usted fíjese que esta situación de ver cómo los demás prosperan y donde usted ve que son gente mala, gente que tiene maldad, gente que no obra bien, aún su prosperidad no es de la manera correcta, pero les va bien. Es una situación de las tantas que vemos como, a ver, y quiero que entienda lo que le voy a decir, cómo la injusticia opera sobre la justicia. Pero eso es ante nuestro parecer, porque nosotros sabemos que la injusticia no opera sobre la justicia, porque la justicia es de Dios. Y la injusticia, ¿de quién es? De los hombres, del sistema, de las situaciones de la vida. Y hasta muchas veces sentimos que hay injusticia en ciertas cosas que nos pasan. Pero quiero que tenga presente algo, porque nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque cuando no esperamos, muchas veces es cuando el diablo aprovecha a trabajar en la mente y en los pensamientos. Y aquí dice en el versículo 7, en la Nueva Versión Internacional, y espera en él con paciencia. Ya nos apartamos de esta situación bien específica que el salmista marca, sino que ya lo llevamos a situaciones de nuestras vidas, que parecería que la vida es demasiado injusta, porque no hay respuesta ante lo que estamos esperando, porque no sucede lo que anhelamos en nuestro corazón. Pero aquí hay algo clave que quiero trabajar en esta mañana, porque mire, en el versículo 7 dice, y espera en él con paciencia. Entonces busqué, ¿qué significa esperar con paciencia? Porque tal vez esperar podemos, pero con paciencia cuesta. Porque tampoco sabemos, primero, el tiempo de la espera. Y la paciencia se agota. Amén. La paciencia se agota. Pero aquí el salmista dice esperar con paciencia. Mire lo que significa. Es la virtud de quienes saben sufrir. No, Señor, encima tengo que esperar. Voy a sufrir. Me le planto a Dios. Llamo al polo obrero para que le hagamos un piquete a Dios. ¿Cómo puede ser que encima que tengo que esperar, tengo que sufrir? Imposible. Pero mire, esperar con paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades. Más todavía, Señor. Con fortaleza, léalo usted. Léalo usted. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, estamos en el horno? Sin lamentarnos.
¡Wow! Dice en el versículo 7, guarda silencio. Cuesta, ¿no? Esperar con paciencia. Porque fíjese lo que significa. Está allí. Volverla a poner, Nina, porque hay algunos hermanos que todavía no pudieron escribirla. Pero quiero que la escriban. Y trabajemos con esto, Señor. A ver, es la virtud de quienes saben sufrir. ¿Quién sabe sufrir? Nadie. ¿A quién le gusta sufrir? ¡Pare de sufrir! No. De quienes saben sufrir y tolerar. ¡Wow! Tolerar las contrariedades y adversidades. Escuche, con fortaleza y sin lamentarse. Es alta la vara, de esperar con paciencia. No es para todos, pero sí creo que debemos aprender. Porque en esta mañana, iglesia, y me preguntaba en el día de ayer, ya tarde noche, cuando estaba preparando esta palabra, ¿por qué a nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo, los que hay una palabra de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo está en nosotros, nos cuesta esperar con paciencia? Porque si volvemos a la definición, tolerar, sufrir, tener fortaleza, y aún dice, sin lamentarse, a ver, es para un extraterrestre, no es para los carnales. Pero sí Dios da esta palabra a la iglesia. Esperar con paciencia. Y sabe que en oración buscaba. ¿Por qué tal vez muchas veces a nosotros los hijos de Dios nos cuesta esperar con paciencia? ¿Y saben qué me marcaba el Espíritu Santo? Dos luchas que hay en nosotros. Dos luchas, iglesia, que todos los días tenemos que enfrentar. No es a veces, es todos los días, porque tenemos a Cristo, pero todavía hay un proceso de regeneración mental, en el alma, en la carne. Estamos en un proceso de cambios, y en ese proceso de cambio las luchas están. Y muchas veces se levantan más fuertes que antes, y está ese problema en nuestras vidas, y que nosotros tenemos que saber enfrentar con el Señor. Pero para saber enfrentar, tenemos que reconocer primero cuáles son esas dos luchas. ¿Por qué no podemos esperar con paciencia? ¿Por qué no tenemos fortaleza? ¿Cuántos a veces en plena batalla se han sentido ya sin fuerzas? Desanimados, a punto de desfallecer porque es muy pesada la carga. La lucha es fuerte. Y a veces nosotros no tenemos identificado bien estas dos luchas que quiero marcar en esta mañana y que están en nosotros y luchamos todos los días. La primera lucha, mis pensamientos. Esta canción de Jesús Adrián Romero, Esperar en ti, dice, mi mente dice no. Mi mente dice no. No es posible. ¿Y ante qué la mente te dice no? ¿Ante qué? Ante la situación que nos toca vivir. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos palabra de Dios? ¿Dios está con nosotros? ¿El Espíritu Santo está con la iglesia? ¿Y por qué nuestros pensamientos nos dicen no? Las cosas no van a cambiar, el milagro no va a suceder, las puertas no se van a abrir, lo que estás esperando no va a venir. La mente dice no. Y quiero que vayamos, si puede, al Proverbios capítulo 23.
Porque aquí encontré un problema, el por qué mis pensamientos dicen no. Si yo tengo a Dios en mi vida, le he creído a una palabra de Dios. Aún esta canción dice, aunque la respuesta se tardare, yo sé que Dios la va a cumplir. Hay muchas herramientas para que nos hagan vivir una vida de fe correcta delante de Dios y sabiendo esperar con paciencia. Pero mire que dice Proverbios 23, versículo 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Que dice, ¿y quién es ese él? Nosotros. Porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. La traducción lenguaje actual dice, como piensa dentro de sí, así es. Entonces, en la lucha con mis pensamientos y que me dicen no es posible, ¿dónde está el problema? Dentro, porque dentro está la lucha, dentro está la situación donde tenemos que enfrentarnos y sabemos que cuesta, porque cuesta, no es fácil, iglesia, esperar en Dios. No es fácil, aunque muchos me digan esta mañana, yo no tengo problema de esperar el tiempo que sea. Me reservo la opinión. Esperar cuesta, iglesia. No cuesta esperar en la cola de un supermercado. Imagínate si te va a costar esperar en la respuesta de Dios. Cuesta. Y es algo que tenemos que reconocerlo. Pero yo voy aquí a la palabra de Dios. Porque mire, hay algo en la traducción lenguaje actual. Dice, esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tan tacaña que se fija en cuánto comes. Traducción lenguaje actual. Quiere decir, a ver, aquí está hablando de una situación, ¿no? Y habla de este ejemplo de los que te invitan a comer. A ver, te están midiendo ahí cuánto vas a comer, pero no es porque no tengan que comer. ¿Dónde está el problema? En el corazón. En el corazón. Y la palabra a este tipo de personas los llama avaros, los llama tacaños. Entonces, si eso está en su corazón, ¿cómo va a ser la persona? Tacaña. La palabra, yo me remito a la palabra, dice aquí en Proverbio, como es su corazón, tal es. Entonces imagínense si no vamos a tener pensamientos que digan no ante la situación que nos toca vivir. ¿Dónde está el problema del hombre? En el corazón. En el corazón está nuestro problema y yo debo trabajarlo. Porque, iglesia, puedo tener una reunión de gloria, una reunión donde el Espíritu Santo nos visite, pero paso de la puerta para afuera y ya mi mente, ante todo lo que creo en este ambiente espiritual, en este ambiente de fe, en este ambiente favorable, y salgo y digo, Señor, mis situaciones van a cambiar, yo he tomado una palabra, pero al transcurrir los minutos, la mente empieza a decir, no es posible. Tu problema no va a cambiar. Lo que estás viviendo no tiene solución. Pero no hay una palabra de Dios. No hemos sido impartidos con una porción más de fe en nuestras vidas para que nuestros pensamientos se llenen de la palabra y sea una persona que empiece a pensar de la manera que Dios quiere. Y mire, de la manera como Dios quiere, no como mi mente quiere. Mi mente no quiere pensar según la palabra de Dios. Mi mente no quiere reconocer que para Dios no hay imposible, que le sirva un Dios de milagro. No lo quiere. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que renovar, ¿qué cosa? El espíritu
de nuestra mente. Debo renovar mi manera de pensar. Yo ya no puedo pensar como antes. Debo pensar como un verdadero hijo de Dios. Yo sé que hoy la situación está. Yo sé que vivimos en tiempos difíciles. Yo sé que el problema es real. Pero yo le creo a Dios y voy a trabajar y me voy a levantar porque sé que Dios va a cumplir su palabra en mi vida. Aunque mis pensamientos digan no. Y esa lucha la tenemos todos, Todos. En algún momento la situación te hace que tus pensamientos digan no, no es posible. Entonces, esto es algo que yo debo trabajar con el Señor. Porque mire, vaya al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Romanos 8. Dice la palabra de Dios en Reina Valera, porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Muerte. ¿Estamos de acuerdo? El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, mire Romanos 8, versículo 6 en la Nueva Biblia Latinoamericana. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Quiero que tome lo que en esta mañana el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. ¿Por qué mi mente dice no? No es posible. ¿Dónde está focalizada la mente del hombre? ¿Dónde está focalizada? En la carne, en los problemas, en las situaciones que nos ocupan demasiado tiempo y demasiado lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos llevan a ocuparnos mucho más todavía. Si yo sé que el problema que estoy pasando es real, yo sé que mi situación es difícil, ahora, ¿no tengo a Dios conmigo? Y te pregunto, ¿por qué no nos ocupamos más de buscar a Dios antes que los problemas? ¿Cambiarían las cosas? ¿Cambiarían las cosas? Vamos a la palabra. Pero mi mente puesta en la carne, en las cosas cotidianas, en las cosas que nos tenemos que enfrentar, porque hoy vuelvo a insistir, estamos en un ambiente favorable, pero mañana comienza la semana. Nos vamos de aquí, los problemas continúan, pero al estar en este ambiente es como que hay un tiempo en nuestra mente donde los pensamientos son correctos. Porque, a ver, sería un gran problema si estando en la casa de Dios, delante de la presencia de Dios, mis pensamientos son malos. Es un ambiente favorable, pero el problema no está aquí dentro. El problema está cuando salimos. Cuando mañana tenemos que retomar las actividades, los trabajos, nuestras responsabilidades. Es allí donde la palabra de Dios dice que debemos ocuparnos no tanto en los problemas, porque debes ocuparte, pero no tanto, sino más bien ocúpate y pon tu mente en el Espíritu, en las cosas que son de Dios, en lo que te va a provocar que tu manera de pensar sea correcta. Aunque la situación y los pensamientos, no es posible, no. Yo voy a ordenar, y aún dice la palabra, porque a ver, ¿qué hacemos entonces con esto? Si es una lucha que tenemos diariamente. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, luego búsquelo en su casa, que debemos llevar, ¿qué cosa?
derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, coma, y dice, y llevando, ¿qué cosa? El problema, la situación, lo que estoy viviendo, ¿qué dice? Pensamiento. A la obediencia, ¿a quién? A Cristo. En otras palabras, pensamientos yo te ordeno que te sujeten a la palabra de Dios. Ordeno a mi mente que se sujete a la palabra de Dios. Porque los pensamientos están, como dice esta canción, mi mente dice no. No es posible. Yo creo en Dios, yo sé que Dios gobierna, que Dios hace milagros, pero parecería que en mí estas cosas no suceden. Porque mi mente dice no. No es posible. Entonces mi primera lucha es en los pensamientos. Ahora la segunda lucha, y que la tomé también de la letra de esta hermosa canción y que verdad digo, Señor, gracias por estos hombres y mujeres que tú inspiras a través del Espíritu Santo para traer palabra a nuestras vidas. Dice una parte de esta canción, y esta es la segunda lucha, aunque la duda me atormente. Y aquí me quiero remitir a una palabra que el día jueves predicamos y el viernes estuvimos compartiendo aquí con la iglesia. San Juan capítulo 6, versículo 42. Mire lo que es la duda, iglesia. ¿Y por qué yo debo trabajar en esto? Porque la duda trae consecuencias en nuestras vidas. Dice San Juan capítulo 6, versículo 42. Y decían, para que usted entienda un poquito y muy rápidamente, no quiero detenerme en esta palabra. Y decían, ¿quiénes decían? Ese grupo de gente que seguía al Señor, los 70, los 12, que eran parte de los discípulos, los que seguían al Señor. Ellos decían, iglesia, ellos, ¿qué decían? ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Escuche. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Hay todo un contexto y el viernes le pedí a la iglesia que lean San Juan 6 desde el 25 hasta el 72, porque allí nace donde el diablo genera duda. Toda esta gente estaba con el Señor. Lo había visto hacer milagros. Recibían las enseñanzas del mismo Señor. Sin embargo, allí en el 25 Dios a través del Señor empieza a manifestar cuál era el pan verdadero, el pan de vida eterna. Y ellos habían experimentado que sus antepasados habían visto la gloria de Dios en la manifestación de ese maná que había descendido del cielo, lo cual es verdad. Pero delante de ellos no estaba el pan que nosotros necesitamos para el alimento de nuestro cuerpo. Era el pan de vida eterna, el cual había descendido del cielo con un propósito de Dios. Sin embargo, estos que seguían al Señor tuvieron duda. Y la duda empieza a atormentar, iglesia. La duda trabaja en contra de la fe. Dice el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estas personas que le habían creído al Señor, estas personas que sabían quién estaban con él, entraron en duda al punto de ya no creerle, porque en el 64 dice la palabra de Dios, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El diablo puso la duda en sus mentes y los comenzó a atormentar para que no creyeran. Ahora,
Si hoy una persona no cree en Dios es porque no le puede ver o porque tal vez niega la existencia. Pero estas personas no tenían excusa. El Señor estaba con ellos. Caminaba con ellos. Recibían la enseñanza, sin embargo dudaron y no creyeron porque la duda, iglesia, la duda, y cuando la duda te atormenta, ¿y dónde está el tormento en la persona? En el cuerpo, ¿dónde está el tormento? En la mente. Es allí donde el diablo opera a través de la duda, la cual te puede apartar de Cristo. Te puede apartar de Cristo. Y quiero que tengas presente esto. Mire, busqué, porque cuando comenzamos en el Salmo 37:1, decía el salmista, no te impacientes. No te impacientes. ¿Y qué habla de una persona impaciente? Escuche, habla de una persona que se inquieta, intranquilidad, vive alarmado, angustiado y enfadado. Una persona que es impaciente y que no sabe esperar con paciencia, está todo el día enojado, todo el día de mal humor, todo le molesta. Como si tuviera hormigas en el que le dije, todo el día. Pero no tenemos al Espíritu Santo. El Señor te dice, espera con paciencia. Y nosotros estamos así, enfadados, angustiados, alarmados. ¿Conocen a las personas alarmadas? Parecen un cable de 220. Esta persona, cristianos, todo los pone mal, todo los preocupa, todo es un problema, todo es un conflicto. Intranquilos. Pero yo tengo una palabra de Dios en mi vida. Yo sé que Dios me va a responder. Y la paz. Esperar en Dios no es fácil. Pero debemos aprender a esperar en Dios, iglesia. Ahí está nuestro éxito. No es que ya lo sabemos. Tenemos que aprender. Porque la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Pero yo debo saber contra qué estoy luchando. Contra cosas que solamente en la oración puedo vencer. Porque mis pensamientos, yo sin oración, no los puedo vencer. La duda, la cual me atormenta todos los días porque el diablo viene. Allí como vio el vaso que falta que la última gota rebalse, todos los días. O como cuando hay una gotera en los techos y llueve y tac, tac, tac. El diablo atormenta. Y trabaja con la duda. Pero aquí, San Juan 6, desde el versículo 25 al 72, y léalo en su casa, se lo pido por favor que lo lea. Para que entendamos lo que el diablo hace a través de la duda y la confusión en las personas. El único propósito de Satanás, el diablo, es apartarnos del camino del Señor. Y que abandonemos al Señor, iglesia. Abandonemos. Porque dice que muchos se volvieron atrás y muchos se alejaron del Señor. Y te pregunto, ¿y los problemas, las situaciones me pueden apartar de Cristo? Sí te pueden apartar de Cristo. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo y cuando le ordenas a tus pensamientos que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, cuando sacas de la duda en la mente a través de una palabra de Dios y a través de la oración, el diablo no te va a sacar del camino del Señor, iglesia. Aunque cueste, tú estás firme.
Hablé el día jueves del carácter de Pedro. ¿Pedro tenía mal carácter? Sí, tenía mal carácter. ¿Pedro lo negó al Señor? Sí. Pero ese Pedro, por eso tomes el trabajo de leerlo, ese Pedro, con todos esos errores, con todas esas cosas en su vida, fue el primero en levantar bandera y decirle al Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iré, Señor? Si no solo a ti. ¿Cómo voy a cambiar las cosas, las cuales hoy me estoy enfrentando y que cada vez son más difíciles, porque son cada vez más difíciles? Pero por eso Dios necesita en nosotros que seamos llenos del Espíritu Santo. Dios necesita que le busquemos, porque Dios va a responder. Y aunque la mente diga no, no es posible, y aunque la duda me atormente, la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Amén.